Doctor Garcés. Bueno, Bueno, buenas tardes. perfecto. Entonces aquí le quitamos el... Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Los saludamos desde la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en estos conversatorios que hacemos a diario para atraer personas de la más alta relevancia en la vida política nacional, en los campos económico, cultural, social, geopolítico, para conocer de cerca las percepciones que hay y las probables soluciones a los múltiples problemas que agobian a nuestro país, al continente y a la región. En la tarde de hoy nos acompaña el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, el Centro Democrático, Cristian Garcés, un hombre que tiene una importante experiencia política en su región, que conoce como buen dirigente político de su área del suroccidente colombiano la problemática en todos los campos, y la fundación buscando en este escenario de orientar y de formar líderes con pensamiento de estadistas, con visión de estrategas, hemos acudido a los buenos oficios del doctor Cristian Garcés. Sabemos de antemano su compleja agenda y su dificultad que tiene, pero valoramos muchísimo que haya atendido nuestra invitación. Nos place mucho tenerlo, Cristian, en esta sala. Sabemos que en la medida que usted va hablando, se va llenando el aula, como suele suceder en todas las actividades en Colombia. Así es de que bienvenido, el auditorio es suyo y mil gracias por aceptar nuestra invitación, el representante Garcés. Muchas gracias, querido coronel Luis Villamarín. Un saludo para todos los que estén conectados. Veo por ahí algunas caras conocidas. Un saludo para, por ejemplo, el Hugo Ruano, también del Valle del Cauca. Y yo los invitaría, entonces, yo quiero pues arrancar esta discusión presentándoles unas diapositivas sobre el Valle del Cauca, que es mi tierra, y hablarles del suroccidente colombiano, que tuvo en esta época de pandemias y después con lo que se vivió del paro, con los respectivos bloqueos, estuvimos en unas condiciones muy importantes que yo creo que no solamente el suroccidente, sino Colombia entera y el mundo deben tener presente sobre lo que aquí sucedió. Para los que no estén ubicados sobre el Valle del Cauca, pues el Valle del Cauca es uno de los departamentos más pujantes de Colombia. Se ubica en el Pacífico colombiano, 4,5 millones de habitantes. Es un departamento de una extensión como varios países en el mundo. Es un departamento compuesto de 42 municipios, 2 de ellos son distritos, y pues se presenta por su economía siempre como la segunda o tercer departamento del país, dependiendo obviamente de cómo contabilizamos pues Bogotá como capital de Colombia, que es obviamente mueve buena parte de la economía nacional. Pero nosotros en el suroccidente tenemos la gran responsabilidad de ser como los hermanos mayores de departamentos como Cauca, Nariño e inclusive Putumayo, departamentos que tienen hoy serias dificultades, sobre todo por los asuntos del narcotráfico y que impactan el departamento del Valle. Pero antes de hablar de algunos asuntos complejos, quiero mencionar algunos temas positivos del Valle del Cauca. Nuestra economía sumamente diversificada, es un departamento que, si me ayudan pasando la diapositiva, por favor. Es un departamento que, gracias a la llegada de multinacionales por allá en los años 60, 70, generó desde esas épocas una economía muy diversificada que nos ha permitido defendernos de alguna manera de algunas crisis mundiales, inclusive crisis nacionales, cuando algún sector especial tiene dificultades o cuando hay una problemática generalizada. Nuestro PIB nacional, el aporte es del 9,7%.
la verdad ha ido disminuyendo. En otras épocas, cuando Colombia era menos desarrollada, nosotros teníamos un PIB que inclusive estaba por el orden del 12, de aporte al PIB nacional del orden del 12-13%. Sin embargo, pues seguimos teniendo una gran participación en la economía nacional. Fuera de nuestros sectores de servicios, nuestros sectores industriales, pues obviamente la agricultura tiene aquí un peso importante, especialmente porque el clúster del azúcar tiene una gran repercusión. Se habla de que contando norte del Cauca, Risaralda y el Valle, pues es un sector que genera cerca de 280.000 empleos y desde ahí se apalanca todo un sector agroindustrial con empresas tan reconocidas a nivel nacional como es Colombina, como es Aldor, empresas que además compiten a nivel nacional, son exportadoras. Sigamos. Ahora se ha abierto una gran oportunidad con las exportaciones de frutas. Somos uno de los departamentos que ha tomado el liderazgo, por ejemplo, en el aguacate, con las exportaciones hacia el Asia. Hay inversionistas extranjeros en este momento, especialmente en el norte del Valle, compañías chilenas, peruanas, hay israelitas, entre otros, que están con grandes intereses y voluntades en invertir, y algunos de ellos han alquilado terrenos, han montado plantas de procesamiento de frutas y están ya exportando afortunadamente hacia otros países. Nosotros tenemos algo importante, es obviamente la ubicación en el Pacífico colombiano, con Buenaventura, que es el principal puerto en el Pacífico, con unos sectores industriales cercanos al puerto, ubicados en municipios como Cali, Yumbo, Palmira, norte del Cauca, entre otros, y eso hace que el departamento, con sus vías, sus condiciones de servicios públicos, de energía, entre otros, hacen que el departamento sea sumamente competitivo para el sector empresarial, para los inversionistas. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son algunas de los retos que tenemos complejos? Pues lastimosamente el crecimiento de los cultivos de cocaína en Colombia, donde el país volvió a ubicarse como primer exportador en el mundo, primer productor en el mundo, hicieron que nos generaran situaciones adversas en el suroccidente. Por ejemplo, la tasa de homicidios en ciudades como Cali, que entre otras cosas se ha aumentado en los últimos 2 años por el empobrecimiento que generó la pandemia y que genera que pues más, por ejemplo, poblaciones como los jóvenes terminen engrosando las filas de grupos delincuenciales. Pues estas situaciones han generado unas dinámicas tristes en términos de seguridad, pero esa mayoría de homicidios que hay en ciudades como Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá, no más bien son relacionadas con personas que de manera directa o indirecta hacen parte de actividades relacionadas con el narcotráfico. Eso es importante. Aquí esos negocios ilícitos generan enfrentamientos, luchas por el territorio, cobro de cuentas, venganzas y demás, que hacen que tengamos esas tasas de homicidios. Sin embargo, nosotros, por más de que tenemos esta situación, tenemos nuestros sectores gastronómicos, nuestros sectores turísticos, nuestra vida es una vida normal en nuestro departamento, afortunadamente. Sigamos ahora con lo vivido en el paro y con los bloqueos. Definitivamente tenemos unos desafíos grandes que coinciden además algunos con los desafíos de la nación. Uno de ellos es la informalidad. Colombia es un país donde prácticamente la mitad de las personas
que trabajan son informales. Esto genera que son personas que no tienen acceso a un futuro con una pensión, no están en el régimen de salud, generan todo tipo de distorsiones a nuestra economía por la informalidad, y tenemos que lograr que esa informalidad disminuya, se acabe, eso es uno de los retos que tendrán inclusive ahora que viene la campaña presidencial en Colombia y del Congreso, es uno de los retos importantes a trabajar, porque necesitamos que los colombianos tengan una estabilidad laboral, o sea, o un trabajo formal de calidad, y no vivan en el día a día de la informalidad. Y la tasa de desempleo, pues obviamente es un problema también muy grande, pero no es solamente del Valle del Cauca, sumado a lo que hemos visto el crecimiento de la pobreza. Nosotros esperamos que con la ley de inversión social que se está tramitando en el Congreso, del cual inclusive soy coordinador ponente, logremos los recursos que se requieren para apoyar la reactivación, para apoyar la estabilización de las finanzas del Estado, y logremos también disminuir la pobreza a los índices en los que estaba antes de empezar la pandemia, y no a la cifra de cerca del 42.5% en la que nos encontramos. Esperamos llegar a cifras cercanas al 36 o menos, con las decisiones que se tomen este año en el Congreso de la República. La situación de la normalidad a raíz del impacto del COVID ya se empieza a sentir. En este momento, sectores del entretenimiento empiezan a reabrir sus puertas. Se vive ya un ambiente como normalmente es el de ciudades como Cali, que es un ambiente alegre, la gastronomía, obviamente hay negocios todavía que están cerrados, hay restricciones todavía horarias de algún modo, algunos tipos de negocio tienen limitantes, pero hoy ya se empieza a ver una normalidad que es la que esperamos que de aquí a diciembre en Colombia entera se alcance por el golpe tan fuerte que tuvimos pues con el COVID. Bueno, aquí quiero sobre el tema del paro nacional expresar claramente para los que no conozcan de la situación que se vivió en el Valle del Cauca. Nosotros lo que tuvimos fue un ataque nacional e internacional contra la institucionalidad, contra los derechos de la mayoría, contra la fuerza pública, contra la estabilidad económica, contra, como lo dije, la institucionalidad en términos del ataque a los bienes públicos y a los bienes privados. Esto no se dio naturalmente, esto estuvo totalmente planeado. Se aprovecharon de las marchas pacíficas, se aprovecharon de la protesta sana, protesta que nosotros respaldamos y para cuales debemos exigir, y lo hicimos, que la policía y demás autoridades garantizaran esas protestas, pero hubo lastimosamente manos oscuras, criminales, una izquierda radical que generó una serie de disturbios y de daños muy grandes en el suroccidente. Nosotros en un momento dado, el DANE informó que de los 300.000 empleos que se estaban perdiendo por los bloqueos, 200.000 eran en el Valle del Cauca. Esa es la magnitud del daño comparado a nivel nacional, y por eso nosotros en el Valle del Cauca lideramos con un grupo de congresistas que se creara un trato preferencial para las empresas afectadas por los bloqueos, y afortunadamente se logró en la actual reforma tributaria o ley de inversión social que se está discutiendo en el Congreso. Se logra entonces que el gobierno nacional va a entregar 20% de un salario mínimo a todas las empresas
para apoyar la financiación de los empleados a todas las empresas, empleadores que hayan tenido una reducción en sus ingresos por lo menos del 20% en los meses de abril y mayo, cuando estábamos en pleno bloqueo. Ciudades como Cali tuvieron 27 bloqueos en un solo día de vías. La situación fue, la verdad, lamentable y se conoce ya por el Ministerio de Defensa, por la policía, por organismos de seguridad, que definitivamente hubo financiación de personas para que destruyeran y generaran vandalismo, hubo manipulación de redes sociales desde servidores desde otros países, hubo toda una estrategia donde trataron de desestabilizar el país, no sé si tumbar al presidente de la República, trataron de tumbar al ministro de Defensa en el Congreso, inclusive con una moción de censura, pero hubo toda algo orquestado que afortunadamente salimos adelante. En Cali y en varios municipios se demostró la valentía, se demostró los valores democráticos que tenemos los colombianos y hubo personas que salieron a manifestarse contra los bloqueos, contra la violación de los derechos de las mayorías y contra los actos violentos. Y eso desencadenó en que afortunadamente el valle que estaba secuestrado logró recuperar su libertad. Lastimosamente, esto generó más pobreza y pues vamos a tener que lidiar por unos años en ver cómo logramos la reducción de todos estos daños. Por ejemplo, el sistema de transporte masivo con daños cercanos a los 56.000 millones de pesos. En este momento se van a destinar cerca de 30.000 para recuperar las estaciones del sistema de transporte masivo. Los daños a los sectores productivos, pues hay cálculos de que pudo haber sido equivalentes a cerca de 5 billones en pérdidas. Y esto pues es sumamente grave para un país en vía de desarrollo y para una región como es la del Pacífico, donde pues ya teníamos serios problemas de empleo, entre otros. No voy a seguir profundizando, pero sí quiero dar como un mensaje ahora ya positivo de que afortunadamente hay unos liderazgos colectivos en el Valle y hay una lucha por cambiar lo que se vivió y recuperar los recursos y el tiempo perdido. Nosotros tenemos en este momento varios proyectos de gran impacto regional desarrollándose. El presidente Iván Duque ha sido cumplidor de sus compromisos con la región, los compromisos que hizo en campaña. Si los proyectos, algunos tienen atrasos, no son por culpa del gobierno nacional. Vías como Mulalolo Guerrero esperamos que se desentraben y se logre ahora que ya tenemos la licencia ambiental de esta vía que conecta al suroccidente con Buenaventura, disminuyendo el trayecto y disminuyendo costos y pendientes de la vía, va a ser muy importante. El dragado de Buenaventura para que los grandes buques, los Post-Panamax y demás puedan llegar a Buenaventura, es otro de los proyectos que está en este momento estructurándose, y hay unos que ya están en ejecución, como la nueva malla vial del Valle del Cauca, otros que están también de futuro, como es el tren de cercanías, que está ya desarrollándose su factibilidad, entre otras iniciativas que estamos haciéndole mucho control y seguimiento desde el Congreso de la República. Luego es una región pujante, es una región con muchas oportunidades. Nosotros sentimos que obviamente hay situaciones políticas, hay un debilitamiento muy grande de la popularidad del alcalde de la capital del Valle, del alcalde Jorgiano Espina, hay procesos de revocatoria que están impulsando ciudadanos. Tenemos situaciones de elecciones, pues obviamente Congreso y Presidencia el próximo año, pero también están los consejos municipales de juventud en este momento en sus procesos de inscripción de las listas para participar en las elecciones que, si no me equivoco, son en noviembre. Y vamos a ver pues cómo toda esta crisis que tuvimos social y política y de seguridad sirve para que los ciudadanos del suroccidente se reactiven, participen y sigamos contribuyendo pues al liderazgo nacional.
Bueno, yo he mencionado algunos temas importantes de nuestras gestiones. Yo creo que lo más importante es que estuvimos defendiendo la institucionalidad, defendiendo la legalidad en esta época que hubo de secuestro del Valle del Cauca. Y sentimos que, digamos, hubo una polarización muy fuerte, hubo mucha información falsa, los ataques que recibimos nosotros por redes fueron muy complicados en términos de seguridad, amenazas y demás, pero sentimos que se hizo la tarea y vamos a seguir en esa tónica de defender lo que se ha construido y de transformar, pero sin destruir. Nosotros estamos haciéndole control al Plan Nacional de Desarrollo, nosotros fuimos ponentes de esa ley, también fuimos ponentes de varios presupuestos de la nación, hemos sido ponentes de todas las reformas tributarias que ha presentado el gobierno al Congreso. De la única que no fuimos fue la pasada, que generó pues todas estas protestas, porque nosotros no estuvimos de acuerdo con los textos de esa reforma, que además pues nunca se terminó de tramitar en el Congreso, que fue retirada y que nosotros no, vuelvo y repito, no estuvimos de ponentes. Creemos que hay un tema muy importante, ver cómo fortalecemos a la fuerza pública, cómo se logra el uso del glifosato como la aspersión aérea como mecanismo para luchar contra el narcotráfico en el suroccidente, y al mismo tiempo el gobierno nacional sigue generando inversiones en proyectos productivos, en vías terciarias, en apoyo a la agricultura, a los emprendimientos, porque obviamente se requieren mayores oportunidades para lograr que las familias que hoy están viviendo de actividades del narcotráfico pues puedan migrar hacia actividades lícitas, y en eso estaremos nosotros haciendo nuestro trabajo. Bueno, creo que más que conclusiones es resaltar la importancia del Valle del Cauca, la coyuntura que vive el país, y donde yo sí creo que ojalá los colombianos no se vayan a equivocar en quién es el próximo presidente y vicepresidente de Colombia, lo mismo que seguir fortaleciendo un Congreso de la República que tiene que servir para generar o apoyar las grandes transformaciones del país, alejarse totalmente y contribuir a la lucha más bien contra la corrupción, y un Congreso de la República que debe contener en un momento dado, Dios no lo quiera, si tenemos presidentes con ideas socialistas, comunistas, pues que son posiciones totalmente lejanas a mi ideología, pues yo creo que es la importancia del Congreso de mantener un sistema capitalista, pero un sistema capitalista más fraterno, más sensible a las situaciones de pobreza y desempleo que vive el país. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar en unas buenas iniciativas, en unas buenas acciones que puedan entonces, en términos de la calidad del sistema de salud, el mejoramiento también de la calidad de la educación, la efectividad de la seguridad en la lucha contra actividades delictivas como es el narcotráfico, y sobre todo trabajar con ministerios como el de Comercio, el de Agricultura, el de Cultura, entre otros, en generar mayores oportunidades de ingresos y empleo para las familias de los colombianos. Esta sería la presentación que yo les traería aquí, con el interés de generar un diálogo y escucharnos durante un tiempo aquí, dialogar con ustedes y agradecer la invitación que me han hecho para compartir este espacio con ustedes. Felicitar a todos los miembros de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación por el trabajo que hacen, y estaremos pues atentos a las inquietudes que quieran presentar. Bueno, muchas gracias, representante Cristian Garcés. Por ahí por el interno me han escrito varias personas que al tratar de acceder a la sala les pide un código, y entonces como no estamos manejando nosotros la sala, no sé cuál será la situación, pues yo les reenvié el enlace, pero pues se quedaron varias personas sin escuchar esta importante información. Entonces le voy a pedir a la ingeniero Rosita Medina si nos ayuda a dar la palabra, y veo que también levantó la mano de primero, entonces pregunta y maneja la palabra, Rosita. Bueno, con muchísimo gusto. Bienvenido, señor representante Garcés. Yo tengo 3 inquietudes muy
concretas y muy serias. Yo soy ingeniera en 2 áreas de la ingeniería y soy miembro de la fundación. Tengo relación indirecta con la institución militar, no directa porque no soy oficial, pero sí me preocupa muchísimo que no existe realmente en el país una ley de seguridad y defensa nacional. Conozco por lo menos 2 o 3 proyectos preparados con todas las cosas de ley por altos oficiales de la institución y nunca son atendidos en el Congreso. Inclusive hicimos una reunión específica con varios senadores y la respuesta fue que todo lo relativo a la seguridad y defensa nacional tiene que ser tramitado directamente por el Ejecutivo y prácticamente por la Presidencia de la República. Esa es mi primera inquietud. Y por supuesto es que una ley de seguridad y defensa nacional es absolutamente necesaria para que no vuelva a pasar esto que nos acaba de pasar y tan gravemente en Cali, en la región suya. ¿Cómo es posible que haya un grupo de personas con un pretexto tan absurdo como el de una reforma tributaria, que por mala que les parezca, el Congreso es el que dice sí o no, la estudia y la rechaza y nada más? Pero tienen que hacer esa destrucción amparándose en semejante pretexto. Eso es tremendo. Hace unos días recibimos una información excelente de la Cámara de Comercio de Cali, donde la presentación en cifras prácticamente tuvo cobertura nacional y nos sorprendió pues realmente la información en cuanto al estado que usted mismo dice de pujanza, de interés de la región por desarrollarse. Sin embargo, me dejó muy preocupada un tema, el de la educación superior. Señor representante, ¿cómo es posible que algo tan importante como el departamento del Valle del Cauca no tenga planificada y definida las necesidades de su educación superior? Esa es mi segunda inquietud. Y tercera, yo he tenido la fortuna de poder viajar mucho en desarrollo de mi trabajo en evaluación económica financiera de macro. Y le cuento que cada vez que tengo que pasar por Ámsterdam, lloro de pensar en lo que es Buenaventura. Buenaventura debería ser nuestro Ámsterdam. ¿Cómo es posible que pasan y pasan los años y Buenaventura como puerto sigue en semejante situación? Entonces se las dejo las 3 inquietudes porque usted, como parte del cuerpo legislativo, tiene la obligación de escucharnos a los ciudadanos sin duda alguna y no lo están haciendo adecuadamente. Me disculpa la franqueza, pero lo hago con mucho respeto y con mucho aprecio por la oportunidad que nos da usted de escucharlo y de, por lo menos, ver la posibilidad de presentar a través de usted proyectos que realmente generen despegue socioeconómico para el país. Gracias. Muchas gracias por presentarme estas inquietudes, doctora Rosalía. Yo le respondería de esta manera. Primero, sobre iniciativas que tengan de seguridad y defensa, qué bueno conocerlas. Nosotros estamos en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos. Digamos, no es en nuestra comisión donde se discuten los temas de seguridad, pero hemos estado muy activos en este tema porque precisamente nuestro suroccidente nos obliga a eso. Y hemos estado teniendo unos debates muy fuertes, por ejemplo, frente a la posibilidad de la legítima defensa en nuestro país, con todo esto que ha pasado de la restricción radical de los salvoconductos de porte, donde muchos colombianos el Estado pues no les garantiza la seguridad en su barrio, en su negocio, en sus actividades económicas, pero tampoco les permite acceder a herramientas de protección con facilidad, ¿no? Los trámites, por ejemplo, de un carro blindado con blindaje 3 es todo un problema, o lo que pasa con el tema de los salvoconductos, donde de 400.000 personas que tenían porte legal en Colombia, lo restringieron en el gobierno pasado a que
el año pasado solamente tuvimos cerca de 5.000 colombianos, solamente 5.000 colombianos con la posibilidad de cargar un arma, aunque tengan pues muchos más, miles más problemas de seguridad. Sobre el tema de educación, hemos estado insistiéndole acá en el Valle, en la ciudad de Cali, al alcalde de la importancia de que se aproveche lo que hay. Anda la alcaldía y algunos concejales promoviendo la construcción de una universidad en el oriente de Cali, cuando nosotros tenemos en este momento unas universidades como la Universidad del Valle y unas universidades privadas como el ICES y la Javeriana, entre otras, y lo lógico sería más bien enfocar los esfuerzos en que los jóvenes accedan a esas universidades y enfocarnos en la calidad de la educación, donde en términos de educación básica y media estamos muy regular a mal, y hay instituciones como el SENA que podrían en este momento, si se construyeran centros de formación, recibirlos y operarlos de por vida, aumentando las oportunidades de formación para nuestros jóvenes. Nosotros logramos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los presupuestos cada año donde he estado de ponente, el Gobierno Nacional logra que la educación sea el primer línea, el primer rubro de inversión en Colombia, seguido de seguridad y seguido de salud, pero soy consciente de los retos que tenemos. Y lo de Buenaventura, lo que ha afectado a Buenaventura, uno podría buscar un montón de justificaciones, que la corrupción, que las bajas condiciones de infraestructura que tiene, pero la verdad, lo que ha afectado a Buenaventura es el centralismo, la mirada tan lejana de funcionarios y de gobiernos por años a Buenaventura, y eso ha implicado que lastimosamente la ciudad puerto o el distrito tengan unos indicadores tan graves sociales y económicos. Sin embargo, desde la Comisión Tercera, en mi caso, todos los días estoy impulsando los grandes proyectos que transforman al Valle, donde todos están conectados a Buenaventura, y el cumplimiento de los acuerdos de inversión social que tiene el Gobierno Nacional con Buenaventura. Pero me voy con esos 3 puntos y la invito a que tengamos diálogos. Además, mi equipo de trabajo está también de puertas abiertas para cualquier iniciativa legislativa que se quiera trabajar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Nuestro presidente me ha solicitado la moderación, perdón. ¿Me lo pasas, por favor? Moderación de la sesión. Con mucho gusto lo voy a hacer, pero le ruego el favor que me permita una precisión. No puede ser que pensemos en la seguridad nacional en términos de armar a la población, ni mucho menos. Fíjense el problema que tienen en Estados Unidos, que las armas las venden en cualquier supermercado a cualquier persona y mire lo que pasa. Entonces, esto tiene mucho más fondo, lo que es seguridad y defensa nacional, y yo con mucho gusto, con el permiso de nuestro presidente, le voy a hacer llegar los proyectos de ley que se han elaborado para eso, a ver si usted nos ayuda, que por lo menos los lean, por lo menos los lean. Con mucho gusto, cuente con eso, y yo estoy de acuerdo en su posición. Por eso yo hablé de la lucha contra el narcotráfico. Ahí está todo el tema de la necesidad de fortalecer la justicia, la policía, el ejército, pero lo que yo quiero expresar es que si bien nosotros no queremos armar a todos los ciudadanos, y por eso hablé de los que tenían problemas de seguridad, pues es una coyuntura muy triste la que se vive para mucho empresario, comerciante, emprendedor, agricultor, que prácticamente tiene que dejar sus actividades, dejar de producir, de generar empleo, porque no funcionan las dos cosas. Ni el Estado le da la seguridad, ni él tiene la posibilidad de ejercer un derecho que para mí es natural. Pero entiendo lo que me está diciendo y quedo pendiente que analicemos las propuestas que tienen. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto le concedo la palabra a Rafael González. Adelante, por favor. Puede prender su micrófono.
Y si prende la cámara también. Buenas tardes, mi coronel, buenas tardes. Doctora Rosalía me va a perdonar por lo que voy a hacer y con permiso, mi coronel, usted sabe que yo trato de no intervenir en estos temas, pero teniendo en cuenta que ya he hecho alguna intervención pública en una audiencia en el Congreso, yo quiero tocar dos puntos. En primer lugar, para que también se los lleve el representante Garcés entre su bolsa de comentarios de este ejercicio y también los tenga en cuenta. En primer lugar, el tema de el armamento en manos de privados en Estados Unidos es un problema totalmente distinto a lo que pasa acá. Aquí hay una restricción, digamos, radical al armamento que tiene salvoconducto y que está legalmente amparado. Pero la criminalidad no se hace ni se exacerba con respecto a ese tipo de armas que están en manos de los privados y que están legalmente amparados, sino con las armas ilegales que no tienen control, que no tienen ningún, digamos, reglamentación legal y que por lo tanto pues escapa a la esfera de esta discusión. Si uno va y mira los incrementos en las incautaciones de armamento, particularmente en Cali, pues uno ve que hay una cantidad inmensa de armas, y usted me sabrá ratificar la información que le estoy transmitiendo, representante, de armas traumáticas modificadas con modificaciones prohibidas en todos los países del mundo, y adicionalmente una serie de armas sofisticadas sin tener ningún amparo legal. Y eso pues preocupa, y yo pienso que lo que hay que hacer es mirar a ver cómo se reglamenta bien el porte y el uso del armamento amparado, conectado y también transversalizado con la educación, dirigido al legítimo ejercicio de la legítima defensa, perdón la redundancia. En segundo lugar, doctora Rosalía, discúlpenme, pero yo de la misma manera que lo hice en la audiencia que citó el representante Uzcategui en su momento, discrepo abierta y enérgicamente de la propuesta de la Ley de Seguridad Nacional. Y esto es una opinión personal, pero no es una opinión improvisada ni sacada pues de un impulso. Esto deviene de una experiencia larga en el sector defensa y de una experiencia comparada. Y le voy a dar un dato específico, que lo sé de fuente del más alto nivel. En El Salvador, discúlpeme. Aló. En El Salvador, el gobierno del frente guerrillero que llegó al poder en El Salvador hace 9 años estableció una ley de seguridad y defensa. Y durante los últimos 5 años se ha tratado por todos los medios de modificar eso y no se ha podido, porque una ley de seguridad y defensa es una camisa de fuerza. No tiene nada que ver la expedición de una ley de seguridad y defensa con el adecuado control de situaciones que son novedosas, que son mutaciones de las amenazas novedosas, como bien lo describió el representante Garcés, estando atados a una reglamentación del nivel de ley estatutaria, además como lo están proponiendo, que requiere pues 2 legislaturas para modificarse, de una ley de seguridad y defensa, dándole la posibilidad, abriéndole el campo y la vía ancha a una serie de tendencias políticas que están precisamente interesadas en desarticular y en desvertebrar el sistema de seguridad y defensa que existe en Colombia, incluyendo el paso de la Policía Nacional al Ministerio del Interior. Entonces, quiero hacer esas reflexiones muy respetuosas, pero sí muy enérgicas, sobre el tema, observaciones que hago a título absolutamente personal, le reitero, y preguntarle finalmente al representante que nos cuente un poquito cómo ha sido el cambio y la dinámica en Cali con respecto a los niveles encargados de seguridad en la ciudad y cómo han logrado neutralizar
todas estas situaciones que se habían venido presentando, inclusive con la adopción de un kit para desmontar los bloqueos, que es además creación en la ciudad de Santiago de Cali, y que así se ha convertido en un estándar a nivel nacional. Esa es mi intervención, me disculpan por lo largo, un saludo muy respetuoso a todos. No, con muchísimo gusto, créanme, que nosotros tenemos eventos académicos donde respetuosamente escuchamos no solamente las opiniones del conferencista, sino de todos los participantes, y por supuesto, hacemos después la evaluación correspondiente, pues para sacar nuestras conclusiones. Le concedo la palabra a Arturo Quincoces. Adelante, por favor. Buenas tardes. Soy Arturo Quincoces desde Guadalajara de Buga y le doy gracias a esta Fundación ELIT por permitirnos estos espacios de acercarnos a personalidades como el representante a la Cámara, Cristian Garcés. Me voy a salir un poquito del tema regional para hacer una reflexión y pedirle de antemano al señor Cristian Garcés por su conducto eleve esta preocupación al señor presidente Iván Duque Márquez. Resulta que no acabamos de salir del estupor de la incertidumbre que causa a nivel nacional este tema de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, con el tema de los 70.000 millones de pesos. Y ahora resulta que el presidente Iván Duque Márquez nombra al señor Alberto Carrasquilla, quien fue ministro, el ministro de Hacienda, que tuvo una presentación nefasta y mediocre y que en vez de darle hacer un acto de heroísmo y ejemplarizante ante la opinión pública nacional e internacional, de darle muerte política, ahora lo premia como codirector del Banco de la República. Yo creo que en estos momentos coyunturales, doctor Cristian Garcés, eso es una mala lectura para el futuro del país, como quiera que estamos a puertas de las elecciones del 2022, y estos temas, estos fracasos, los llevan a buen recaudo, ustedes saben, las corrientes comunistas de Colombia, y que en estos momentos están valiendo de eso. Entonces, pues, básicamente esa es mi preocupación y mi incertidumbre, que se la dejo al doctor Cristian Garcés para que se la eleve al señor presidente Iván Duque Márquez, porque pues queda uno estupefacto de esos actos ejemplarizantes que dan. Muchas gracias. Gracias. El señor Sigo doctor. entonces recogiendo otras inquietudes y respondo después. Como sea más cómodo para usted. En este momento no tengo más manos levantadas. Por favor, respondamos al señor Quincoces y voy a mirar qué otras personas podrían intervenir. Adelante, por favor. Ok. Listo, no, está bien. Yo era para optimizar el tiempo. Bueno, entonces le respondo primero a Rafael González, si no me equivoco. Bueno, el tema de las armas traumáticas, hicimos una reunión hace 3 semanas en el Ministerio de Defensa. Yo estoy preocupado con esto porque las armas traumáticas, al radicalizarse la prohibición, la restricción de armas letales, me refiero a los salvoconductos para porte, armas de protección personal, no pues como se venden en Estados Unidos, que venden subametralladoras, fusiles y demás, y en cualquier supermercado, como muy bien lo expresaban ahora. Al radicalizarse esta restricción, las personas salieron a conseguir armas traumáticas para de alguna manera sentirse unas más seguras, aunque no lo estén, y otras simplemente para poderse defender en caso de algún ataque a su integridad. El año pasado
entraron a Colombia cerca de 175.000 armas traumáticas, de las cuales pues sabemos por la DIAN, no sabemos cuántas entraron de manera ilegal por contrabando. Y aquí volvemos a la misma discusión. Estuvimos en el Ministerio de Defensa porque la solución que estaban dando, y hay un decreto que creo que todavía está colgado en la página del Ministerio de Defensa, es salir a prohibir las armas traumáticas o de letalidad reducida, que es el nombre real, con una restricción radical. Y volvemos, y digo que volvemos a lo mismo porque pues el delincuente seguirá usando armas letales o armas traumáticas de manera ilegal, porque pues obviamente el delincuente, el criminal, no saca salvoconductos y no saca permisos, no va a querer que la prueba del delito esté a nombre de él. Esto es una cosa obvia. El problema en Colombia han sido siempre las armas ilegales, no han sido las armas legales. Entonces esperamos que, y fue lo que expresó el ministro, se saque una reglamentación que garantice un uso de armas traumáticas, dando la posibilidad a las personas de usarlas, posiblemente afiliándose a algún tipo de, algún club puede ser de recreación, de deporte, algún modelo donde haya un control al arma, una numeración, un permiso, pero sin volver esto pues una restricción radical. Nosotros los bloqueos, básicamente en el Valle, los desbloqueos se lograron por el actuar de la fuerza pública. Esto no fue a las buenas en la mayoría de ellos. Aquí además teníamos personas que defendieron, legitimaron los bloqueos, como fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, o como fue inclusive el arzobispo de la ciudad de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, que yo lo tengo muy identificado. Él siempre ha estado de la defensa de actos subversivos en el suroccidente y en Colombia entero. Gran defensor de grupos como el ELN. De eso hay expresiones de él, publicaciones y demás. En ese sentido, aquí hubo personas que lastimosamente no se pusieron del lado de la legalidad, del respeto a la vida, a los bienes de los demás, sino que legitimaron esos actos violentos. El gobierno afortunadamente actuó, también la ciudadanía se cansó, salió a protestar y pues se lograron los desbloqueos, y yo espero que obviamente se genere un diálogo y unas conclusiones de todo lo sucedido, y lo que haya que mejorar en nuestro país se mejore, porque como lo expresó ahora muy bien la doctora Rosalía, no había, la reforma tributaria no era una justificación para cometer todos esos actos tan fuera de la ley, ¿no? De hecho, es bueno que se sepa, porque eso no se ha discutido mucho, que cuando el gobierno nacional presentó el proyecto de ley de reforma tributaria que generó todo este debate, Centro Democrático fue el primero o el segundo partido en expresar públicamente que no compartía esos alcances, esos textos, y el gobierno, tal vez el error, y aquí entramos en el tema del ministro Carrasquilla, fue no haber retirado el proyecto rápido, pero el Congreso de la República, tanto los partidos de gobierno como los independientes y la oposición, habían ya dejado claro que ese texto no se iba a aprobar, que se iba a hundir o se iba a cambiar, pero ese no era el texto que se iba a aprobar. De todos modos, aunque el Congreso emitió ese concepto, aunque el presidente inclusive lo dijo, que el Congreso podía modificar la ley, los grupos de izquierda radical y la oposición aprovechó el momento para seguir promoviendo estas protestas y estas manifestaciones. Yo creo aquí que ahí hay obviamente muchos aprendizajes, y algo importante que le comento a Rafael González es que tenemos que estar muy pendientes de la Ley de Seguridad y Convivencia que entendemos el gobierno nacional prepara, porque puede tener algunos de los contenidos que le preocupan, y también puede tener algunos de los contenidos que han estado interesados, según lo que veo,
en temas de seguridad y defensa ustedes presentar al Congreso o al Gobierno Nacional. Vamos a ver esta ley cuando la radican, la han anunciado, pero todavía no, yo no conozco ni siquiera el borrador del texto, estoy pidiendo que me lo pasen. Para responderle al señor Arturo, a ver, déjenme decirle lo siguiente. Carrasquilla se asumió el costo político. Él salió del Ministerio de Defensa por el error de haber radicado y mantenido, sobre todo mantenido esa ley de tributaria, reforma tributaria. Pero debo también decir algo, y no con el objetivo de excusar al exministro Carrasquilla. La mayoría del contenido de esa ley, que era una ley estructural de fondo, era un proyecto de ley de reforma tributaria que salió del acompañamiento de organismos internacionales con los expertos tributaristas y de gremios y de espacios de técnicos especialistas en temas tributarios. El presidente Duque se equivoca en no medir el momento, un momento donde había angustia económica, donde había crecimiento de la pobreza, un momento que no era el adecuado. El presidente se equivoca en presentar ese proyecto de ley con una posición muy técnica, con poco olfato político, y como dicen por ahí, pues dio papaya, y eso le generó la caída del ministro de Hacienda. Pero déjeme decirle, señor Arturo, que respecto al Banco de la República, Carrasquilla ha sido decano de economía de una de las universidades más prestigiosas de este país. Y Carrasquilla ha sido una persona ortodoxa, o sea, una persona que ha sido muy apegada a las normas que dan estabilidad económica. Ha sido una persona muy seria y responsable en su trabajo en el Ministerio de Hacienda. De hecho, las anteriores reformas tributarias que ha presentado el Gobierno Nacional no afectaron la economía. De hecho, manteníamos un crecimiento de nuestra economía y hasta que llegó la pandemia y se generó esta crisis de salud, de pandemia, pues, y con su respectivo impacto económico. Entonces, muy pocas personas en Colombia tienen esa experiencia de Carrasquilla, y pues obviamente en Colombia hay muchos más funcionarios también. Ya es una decisión del presidente de la República. No es, digamos, el Congreso de la República no es el que elige los miembros del Banco de la República, y pues digamos, autonomía del presidente. Eso pues obviamente cada uno tiene una mirada de cómo evaluar esta situación. Lo sucedió en el Ministerio de TICS, de la pérdida de esos 70.000 millones con lo de las pólizas, es una situación muy, pero muy grave. El gobierno del presidente Duque no había tenido ningún caso de corrupción de este nivel. La semana pasada pregunté y me informaron que 7 funcionarios ya salieron del Ministerio de TICS. Hay investigaciones abiertas. Aquí la discusión es en este tema de las pólizas, que es lo más aberrante, cuál es la responsabilidad de la ministra de TICS. Nosotros como Centro Democrático tenemos reunión hoy a las 7 de la noche para buscar fijar una posición como bancada. Entonces no me atrevería ahora a fijar posiciones individuales. Vamos a ver el partido cómo analizamos esto, pero sí estamos muy preocupados. Esto es muy grave lo sucedido. No puedo juzgar a la ministra en términos penales o de corrupción, pero lo que cabe aquí es discutir si ella debe o no retirarse del puesto, del ministerio. Y el presidente de la República puede pedirle la renuncia, ella puede renunciar, o si el Congreso lo considera, dado que han convocado una moción de censura que se va a discutir el próximo viernes en Cámara de Representantes, después de esa discusión, de ese debate, pues vendrá la votación y el Congreso podría sacarla del cargo si así lo considera. Ese será el debate de esta semana, y estamos estudiando a profundidad la situación, la información pública, porque todavía los órganos competentes no han expedido ningún tipo de responsabilidades, pero esperamos que esto se tiene que aclarar porque es muy grave
lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, señor representante. Le pido a mi coronel Iván González y le solicito tomar la palabra. A continuación irá el señor Emiliano Burgos. Doctor, yo levanté mi mano nuevamente para una intervención cortica. Si me regala 2 minutos, le agradeceré. ¿Perdón? Yo levanté nuevamente mi mano para una precisión cortica. Si usted me da 2 minutos adicionales, se lo agradeceré. Con mucho gusto, después de la intervención del señor coronel Iván González, por favor. Mi coronel González, adelante. No se le... Bueno, debe ser que no tiene sonido. Entonces, la precisión con mucha brevedad, por favor, del señor Rafael González. Sí, gracias, muy amable. Básicamente yo tenía la esperanza de que el representante recordara que de la misma manera que las relaciones internacionales son potestad exclusiva del presidente, también es potestad exclusiva y competencia privativa del Ejecutivo, lo que tiene que ver con la seguridad y defensa, mucho más teniendo en cuenta que el presidente es el comandante general de todas las fuerzas. Y por lo tanto, desplazar eso al debate legislativo tiene unas implicaciones sumamente complicadas. En segundo lugar, con respecto a lo del tema del ministerio, yo aplaudo las precisiones que ha hecho el representante Garcés. Y finalmente, con respecto a lo de Mintic, quiero hacerle un aporte. La ministra Budinen tuvo un escándalo similar cuando era directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en la regional Meta hace un par de años. Llama la atención, curiosamente, cómo el discurso de defensa de hoy es absolutamente calcado de cuando estalló ese escándalo. Le sugiero que lo tenga en cuenta para la reunión del partido esta tarde. Representante, un saludo cordial y respetuoso para todos. Muchas gracias. Agradezco mucho si me puede mandar la información por privado para yo estudiármela antes de la reunión. Muchas gracias. A través de mi coronel Villamarín, entonces, solicito que me envíe el contacto porque yo oficialmente no lo tengo. Con el mayor gusto le envío la nota de prensa respectiva. Gracias, sí, que el coronel por favor le dé mi celular. Muchas gracias, muy importante. Bueno, con mucho gusto tiene la palabra Emiliano Burgos. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Ruano Escobar. Qué pena, estoy desde otro PC transmitiendo, por eso figura Emiliano Burgos. Un saludo especial para todos los asistentes al aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, cuyo objetivo es formar estadistas con el fin de ser propositivos y aportar al desarrollo del país. A nuestro conferencista invitado, el doctor Cristian Garcés, representante a la Cámara por nuestro Valle del Cauca, es uno de los líderes vallecaucanos más destacados y más conocedores del ámbito regional. Lo siguiente es, en cuanto a nuestras reservas, doctor Cristian Garcés, que siempre hemos discutido, usted tiene un conocimiento sobre los líderes de aquí, de la región, porque muchos se han acercado a ustedes y realmente pues no ha habido esa compenetración entre los diferentes partidos y más que todo el Centro Democrático, las reservas y los partidos que ellos, cada uno individualmente quieren crear. Hay 2 proyectos de ley que usted es ponente y ha participado de los 53 que tiene a lo largo de esta vigencia, que es el proyecto de ley el 201 para el conocimiento de nuestras reservas, que es el que da incentivos y tributarios para la formación y educación de los miembros de nuestra fuerza pública, el proyecto de ley 076 del 2020, que por medio del cual usted como ponente apoya el acceso a la educación superior de los miembros de la fuerza pública heridos o muertos en cumplimiento de su misión. Lo otro sería, doctor Cristian Garcés, nosotros con motivo de nuestro retiro nos vemos pues forzados a que prácticamente el salario de nosotros se nos baja a un 50%,
producto que nos pagan por una actividad en servicio. En ese orden de ideas, nosotros al disminuir el pie de fuerza del ejército, al cambiar de pronto al Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia, a la Policía Nacional, nuestros sueldos gradualmente van a bajar. Por eso nosotros pues estamos muy comprometidos con la Fundación y todo este equipo de personas que lo integran en cabeza de mi coronel Villamarín, de ver la posibilidad de crear un fondo pensional y darle posicionamiento a nuestros veteranos y nuestras reservas aprovechando la ley del veterano. Entonces, observamos también con gran preocupación que hoy en día hay altos funcionarios públicos patrocinando el vandalismo y de la izquierda. Prácticamente se están posesionando sin que nadie tome acciones sobre el caso. Muchas gracias, doctor Cristian, y gracias por su conferencia. Muchísimas gracias y solicito de que no me utilicen registros que no tengamos acá en la sala. Gracias, qué pena. Bueno, perdonado. Tenemos que respetar el tiempo de nuestro señor representante y sabemos que tiene una obligación a continuación. Entonces, le doy la palabra a mi coronel Villamarín para hacer el cierre de la sesión. Pues bueno, Rosita, imagino que en la despedida el representante le contesta a nuestro miembro y gran voluntario Ruano. Pues yo le quiero agradecer, representante, su tiempo. Primero que todo, sabemos de su agenda, sus compromisos y la posibilidad que da usted como representante nuestro de los colombianos de que los ciudadanos interactuemos y escuchemos los puntos de vista y entendamos. De todo lo que usted nos dijo, sí estoy de acuerdo con el señor Quincosis en la parte de que al presidente Duque hay que hacerle ver que sí es un error, porque usted lógicamente nos lo presenta como un gran técnico, pero ese gran técnico fue el que llevó la reforma que le dio, como decimos, papaya a los comunistas para hacer el escándalo. Entonces, una persona que políticamente no es conveniente en este momento tenerlo ahí. Nos parece que sí es un error, pero bueno, eso son interpretaciones y que el presidente los tiene que escuchar, porque infortunadamente cuando se asume esas posiciones de que para imponer la autoridad de un error y sostenerse en el error, viene lo que pasa y lo que está pasando en el mundo. Lo vemos en Estados Unidos todos los días, es el ejemplo más patente que tenemos. Por lo demás, muchísimas gracias, de verdad, representante. Hay un pequeño error de comunicación, se nos quedó un poco de gente fuera de la sala, pero ya coordiné enteramente con William para que nos hagan llegar el video y nosotros nos encargamos de difundirlo. La fundación afortunadamente tiene mucha ascendencia, tiene mucho seguimiento y nuestra página web es muy visitada. Tiene un promedio de 10.000, 12.000 visitas en el mes, que eso no es nada fácil en el mundo virtual. Y en las conferencias, cuando las ponemos por Facebook, nunca baja de 700, 800 personas y hemos tenido hasta de 3.000 personas, depende del tema. Así es de que esto no es sino colocarlo y lo hacemos funcionar. Agradecerle nuevamente, seguirle insistiendo que trabaje mucho por su Valle del Cauca, por nuestro Valle del Cauca, porque es que es la región más valiosa. Y cierro diciéndole que la muerte de Alfonso Cano al sur del valle, que tanto le dolió a Monseñor Monsalve, es porque Alfonso Cano no se ha trasladado para allá simple y llanamente porque en el Tolima lo estaban persiguiendo. Es que el objetivo del terrorismo comunista en Colombia es la ciudad de Cali, porque es coger todo el Pacífico y partir el país en dos, ya que no pudieron con Bogotá. Eso es bueno que la dirigencia política del Valle lo sepa, la dirigencia gremial, la dirigencia cultural, y lo analicen así. Por eso insistían en Pradera y Florida, por eso todos los bandidos que vienen del Valle son los que más inciden en el Congreso, como el Catatumbo, Calarcá, el mismo Timochenko. Todas sus relaciones han estado entre el Valle, el norte del Valle, el Quindío, el oriente del Valle, el Cauca. Ahí es donde tienen el epicentro y esa ciudad es la joya y la corona. Además que es una ciudad que queremos mucho los colombianos y que no merece esa suerte que está viviendo. Mil gracias, representante, y entonces le pido el favor que le dé la respuesta también a Ruano antes de despedirse, y estamos, como siempre, en esta fundación que es su casa para atenderlo cuando usted lo desee. Muchas gracias, coronel. Pues me despido de todos. Voy a decirle al vallecaucano Hugo Ruano que
El tema pensional es un tema de mucho fondo. Creo que necesitamos unirnos todos para que, ya que en este gobierno no se pudo, en el próximo haya una decisión, no solamente para nuestros héroes de la patria. Aquí me llama a mí la atención cómo cuando se trata de poner sobre la mesa la reforma pensional que el país debe buscar, la izquierda promueve que sean nuestros jóvenes los que salen a marchar contra la reforma pensional, cuando son los jóvenes los más afectados en este momento por el sistema que existe, porque no se van a pensionar nunca, no se van a pensionar nunca. Nosotros creemos que debe haber un diálogo, debe haber una discusión muy grande. En el caso de nuestras fuerzas militares y de policía, he expresado constantemente mi preocupación porque todos los días crecen los costos salariales y los costos prestacionales, donde están los temas de pensiones de nuestras fuerzas, y cada vez el presupuesto aprieta lo que es inversión y no se ha aumentado el presupuesto de seguridad y defensa, se ha mantenido, digámoslo así, constante. En ese sentido, es un debate muy difícil que debemos buscar que haya mesura, haya responsabilidad, haya transparencia y se dé, porque lastimosamente entiendo la situación de muchos pensionados, de muchas personas que inclusive accedieron entonces a poder tener una pensión, pero el nivel de sus ingresos es muy bajo. Por otro lado, debo expresar que sobre el tema de Carrasquilla, yo pienso, coronel Villamarín, que lo que le ha pasado al presidente Duque en varias ocasiones es que ha tenido una falta de olfato político del gobierno. Quienes lo han asesorado en algunas decisiones, en algunas formas de gobernar, han sido equivocadas. Y eso le ha costado mucho al presidente. Y eso se ve reflejado en algunos temas como la forma en que han comunicado las cosas con deficiencias, o en el caso de debates con algunos de sus funcionarios del gobierno. Yo pienso que ha faltado olfato político. De hecho, las relaciones con el Congreso de la República han sido muy difíciles, entre otras situaciones. Entonces, yo entiendo que no podemos en este momento, de aquí a marzo, generar debates innecesarios, como ustedes muy bien lo han expresado, debates que aprovechen la izquierda, aprovechen los petristas, aprovechen grupos que quieren envenenar al pueblo colombiano, quieren ensuciar el nombre de muchos líderes nacionales y sobre todo quieren debilitar la institucionalidad, y por eso están constantemente atacando al ejército, a la policía, a las instituciones del gobierno, entidades públicas, inclusive sectores privados. Constantemente están con un discurso de odio, de generar conflictos, de debilitar, de desprestigiar, porque al fin y al cabo es la manera como ellos pueden llegar al poder, dado que en el mundo entero los modelos comunistas, socialistas han fracasado, y basta ver aquí en Sudamérica los desastres de Venezuela o países como Argentina, que lo dejaron en una situación económica que se va a demorar siglos en recuperarse, todo porque le aplicaron unas fórmulas que afortunadamente en Colombia no han podido, y por eso están tratando de generar el caos, el desorden, la lucha entre clases para acceder al poder. Nosotros tenemos que seguir trabajando es en una economía fraterna, en disminuir la pobreza, en generar todo el empleo posible, buscar que nuestros jóvenes sientan que tienen un presente y un futuro, y en eso estaremos desde la Cámara de Representantes. Vamos a seguir en esta labor, vamos a volvernos a lanzar a la Cámara de Representantes para seguir buscando el mejoramiento y la consolidación de nuestra economía en beneficio de las familias colombianas. Muchas gracias por el espacio y siempre estaré atentos a estos diálogos, y quedamos ahí con unas tareas. Aquí tome nota en mi agenda para que las saquemos adelante, hacia adelante. Muchas gracias, me despido de todos. Muy amable, señor. Dale.
Gracias, mi coronel. Feliz tarde. Muy interesante todo. Quedo atento entonces. Gracias. Bueno. Buenas tardes para todos. Bueno, Rosita, entonces a las 6 nos vemos ya en la reunión formal por el link formal. Por el link formal. ¿Sabes? Yo me quedo con una preocupación. ¿Cuál? Pero muy grande, te lo digo sinceramente. Bueno, sabemos que nuestro Congreso tiene su modo de ser, por decirlo menos. Pero ¿cómo es posible que no le den importancia al tema de lo que se va a tratar y sí a lo que le conviene políticamente a fulano, a sutano o a mengano? Lo que se va a discutir en el Congreso son temas, son cosas de conveniencia para la mayoría. Y no es lo que están haciendo, de que tener olfato político, de que tener, a ver, a quién sí podemos reclutar para que nos ayude. Eso no puede seguir así. Los temas tienen su importancia intrínseca y son para la población, no para los políticos. Claro, claro, Rosita. Y yo le pido a Laura Muñoz, que está de anfitrión, si cierra el video porque siguió grabando. Ah, bueno, ok. Sí, Está grabando. coronel, ¿cómo está? Interrumpo la grabación entonces y salgo de la sala. ¿Está bien? Ah, bueno, sí, señor. Listo. Igual, ¿vale? Esté Bueno. muy bien. Hasta luego.